Bienvenidos. Tenemos poquito tiempo, entonces me voy a ir muy rápido. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, siéntanse con la libertad de hacerlo. Lo que el día de hoy yo les voy a exponer y les voy a explicar aquí es una gran cantidad de información, es fruto del trabajo de los últimos 8 años en Grupo Infinite y es la metodología que nosotros ocupamos para crear cada una de todas nuestras empresas. Es el modelo Infinite, el nombre de nuestro corporativo es Grupo Infinite, derivado de que nosotros no tenemos un solo modelo de negocio, nosotros tenemos diferentes modelos de negocio. Empresas de seguridad privada, constructoras, inmobiliarias, empresas de limpieza, empresas de publicidad, medicamentos, fundación, contabilidad, bufete de abogados. Tenemos una gran cantidad de modelos de negocio. Y este modelo que yo el día de hoy les voy a mostrar y les voy a compartir es aplicable para cada uno de los modelos de negocio que se pretendan generar o ejercer. Entonces, empezamos. Lo primero que yo les quiero decir, antes de la parte técnica, de la parte aburrida, porque con sinceridad les voy a decir que la parte de crear una empresa y de administrarla, primero se va a tornar aburrida, primero se va a tornar complicada, primero va a ser una parte completamente técnica, completamente difícil de realizar, pero todo eso lo vamos nosotros a manejar a través de la pasión que vamos a tener por nuestro emprendimiento. Pero para cometer una cantidad menor de errores tenemos que entender primero los tipos de emprendimientos que existen. Y para mí estos son los 4 tipos de emprendimiento. El emprendimiento de la oportunidad, que es lo que hoy prácticamente está vendido. ¿Cuántas personas conocen negocios que han dicho, si yo supiera operarlo, si yo tuviera el mío, si yo aperturara hoy mismo, está prácticamente vendido? Es algo que el día de hoy el mercado está consumiendo, el mercado está comprando, conozco al cliente, tengo los contactos necesarios para colocarlo. Ese es el emprendimiento de la oportunidad. Y no necesariamente tiene que ser el que más te guste, no necesariamente tiene que ser en el que tú seas el experto. Es un tipo de emprendimiento que es exitoso por su naturaleza, pero que puede ser complicado de llevar a cabo o un fracaso si no se tiene una metodología para realizarlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ni te gusta ni eres el experto. El segundo emprendimiento es el de la pasión, y este es el emprendimiento que el 95% de los emprendedores queremos hacer como nuestro primer negocio. ¿Por qué? Porque lo queremos, porque lo amamos, porque siempre soñamos con tener ese tipo de negocio o porque es lo que más nos gusta. Sin embargo, el emprendimiento de la pasión tiene la problemática de que no siempre está vendido, no siempre está siendo un éxito en el mercado, no siempre es barato o simple de realizar. ¿Por qué? Porque lo que nos apasiona a cada uno de nosotros es muy diferente. ¿Quién me ayuda? Díganme un modelo de negocio que le apasione a alguien. ¿Quién me ayuda? ¿Un modelo de negocio que le apasione, señorita? No sé, la repostería. La repostería, la cocina, el deporte, la tecnología, lo automotriz, también lo automotriz. Entonces, la parte de lo que nos apasiona pudiera ser exitoso o no, pudiera ser innovador o no, y puede ser muy costoso. Luego viene el del hueco de mercado, que este emprendimiento es el tipo de emprendimiento de lo que llamarían tiros a la luna. Es un tipo de emprendimiento que el día de hoy nadie está haciendo, nadie está prestando, que dentro del mercado existe ese espacio para la empresa o emprendedor que se desarrolle y que de inmediato va a tener capacidad de poder colocar sus servicios. Sin embargo, tiene la problemática de que como es nuevo, como no es conocido, hay que gastar y hay que tropezar todos los pasos de la escalera necesarios para saber lo que sí funciona y lo que no, lo que podemos hacer y lo que no. Y este tipo de emprendimiento es el emprendimiento en el que se han vuelto multimillonarios una gran cantidad de personas, como los grandes empresarios que conocemos, como Facebook, como Microsoft, como Apple, en su momento fueron un hueco de mercado. Pero esas son las historias exitosas y esas son las historias
que conocemos, porque normalmente las historias de derrota no las conocemos, y son la mayoría, porque los huecos de mercado sufren de la tendencia de fracasar debido a la poca aceptación o a la poca infraestructura que existe para ellos. Y ahí hay millones y millones de dólares perdidos en todo el mundo. Y por último, está el emprendimiento del talento, que es lo que domino, es lo que sé hacer. Pero en muchas ocasiones, esta parte del emprendimiento del talento que les quiero compartir es con el emprendimiento con el que yo inicié mi corporativo, no te apasiona. Porque una cosa es que lo sepas hacer y que lo domines, porque desde niño te enseñaron, porque estuviste en la mejor escuela, porque trabajaste en un super lugar y tuviste un gran mentor y sabes realizarlo y tienes facilidades, pero no siempre es algo que te hace hervir la piel y sentirte feliz de estarlo realizando. Sin embargo, el emprendimiento del talento generalmente es el emprendimiento que más éxito estadísticamente nos va a dar. ¿Por qué? Porque es el emprendimiento que yo domino, que yo conozco, y que si lo domino es porque tengo el talento y ya lo ejecuté una cantidad determinada de veces. Entonces conozco todos los pasos de la ruta crítica. Generalmente voy a conocer a los clientes, voy a conocer a los proveedores, voy a conocer las fallas que existen. Y es aquí en donde yo empecé mi negocio. Yo empecé hace 8 años con un despacho contable sin ser contador. Aperturé y contraté contadores titulados para que pudiéramos empezar a llevar contabilidades. Y lo hice porque trabajé en uno y aprendí todo lo que tenía que aprender sobre una rama en específico, que era las obligaciones obrero-patrón. Y a través de ese talento, entonces aperturé algo que conocía, con los clientes que conocía, con los proveedores que conocía la ruta crítica, y una vez entonces que pude lograr tener capital suficiente, empecé a invertir en la parte de la oportunidad. Aperturé un bufete de abogados, una empresa de seguridad privada, una empresa de limpieza, porque están ahí los contratos tirados. Cuando logramos tener más utilidades y más capital, entonces fuimos y aperturamos el hueco de mercado. Empezamos a innovar, empezamos a generar. La primera gasolinería con marca 100% mexicana privada va a ser del Grupo Infinite, el primer rascacielos en la ciudad. Y hoy estamos trabajando en la pasión. Estamos trabajando cuando tenemos suficiente capital, cuando tenemos suficiente infraestructura y cuando tenemos experiencias alternas y soportes adicionales. Estamos trabajando en invertir ahora en un emprendimiento de la pasión, que es un nuevo rancho ganadero que pertenece al Grupo Infinite. Entonces, yo les comparto que desde mi perspectiva, este es el orden que debe de llegar. Después les quiero empezar a decir lo complicado, la parte que no está divertida, pero que indiscutiblemente se tiene que llevar a cabo para poder generar utilidades y capital para que entonces sí sea divertido. Lo primero que vamos a entrar es en la parte del concepto, aplicación, mercado, campo territorial. Es definir exactamente qué vamos a hacer, cómo, dónde, cuándo, para qué. Y después vamos a empezar a hacer herramientas que nosotros vamos a llamar estructuras. Y si lo notan, tenemos 5 tipos de estructuras. Y todo esto es antes de iniciar nosotros a dar cualquier servicio, tener cualquier negocio. Una estructura de financiamiento, de arranque legal y de imagen. Por último, vamos a entrar con infraestructura, con herramientas físicas, con herramientas que nos van a otorgar a nosotros la capacidad de intercambiar algo que tiene ya un valor real por recursos, dineros, oportunidades o cualquier otro activo que valga la pena. Y hablamos de la infraestructura de ventas general, legal, publicitaria y operativa. En esta presentación, en el 60-70% de la presentación, les voy a explicar cada una de estas. Me voy a ir muy rápido para irme a la última parte, en donde les voy a dar algunos tips que son los que, si yo hubiera conocido cuando inicié en estos negocios, me hubieran ayudado a ir más rápido o a tener menos tropiezos. Entonces, empezamos. Lo primero que tenemos que definir es el concepto. ¿Qué es el concepto? ¿Quién me ayuda de la segunda fila para que participe? ¿Qué es el concepto en un negocio? Sería como las características. Las características que tiene. El giro que va a dar. El giro que va a tener. Bueno, sí, mire, El concepto de un negocio, ¿qué es? la idea. La idea. El concepto de un negocio es la idea. Es lo primero que nosotros tenemos que generar.
es el nacimiento por completo de lo que en algún momento puede llegar a ser. Y en este punto, el concepto tiene que estar compuesto, por supuesto, por estas partes. La descripción, entender perfectamente qué es. Como si yo estuviera dibujando una casa, como si le estuviera explicando a un ciego cómo tiene que caminar dentro de una casa con 1.000.000 de muebles. Así de explícito tiene que ser el concepto. Tiene que tener una justificación. Porque no porque nos guste, porque se nos ocurrió o porque creamos que es valioso, lo es. Y la justificación es entender, explicar y en pocas palabras justificar por qué lo que yo digo es derivado de qué, de dónde saqué la información, en base a qué. Tenemos que tener una misión y una visión, porque los planes que no tienen una misión de ser y una visión de cómo realizarse y a dónde llegar, no van a llegar a ningún lado. Yo quiero poner en contexto una frase que en algún momento escuché, que dice que cuando tienes todo planificado, todo sale mal. Entonces imagínense si no lo tienen planificado. Imagínense cuando no tienen todo perfectamente creado, diseñado o estructurado. Las cosas van a cambiar, va a salir mal y se van a mejorar y se van a resolver. Pero sobre el concepto, yo lo primero que quiero decirles, lo valioso que les podría yo regalar el día de hoy, es decirles que en el concepto no tenemos por qué tener límites. Un concepto que desde el origen nosotros realizamos, amarrados de las muñecas, por lo que podemos hacer, por lo que podemos pagar, por lo que nos han dicho que funcionan, es un concepto que nació mal de origen, porque está viciado con lo que yo creo que puedo hacer y lo que no, con lo que creo que puedo pagar y lo que no, con lo que alguien más me dijo que se debe de hacer y lo que no. Este es mi sueño. El concepto es el sueño de la empresa y tiene que ser todo lo mejor que yo pueda, tiene que ser el sueño dorado. Ya después, a la hora de afinarlo, sí vamos a entrar en analizar lo que puedo y lo que no, pero no para desecharlo, sino para analizar lo que no puedo, cómo hago para así poder. Lo que hoy no puedo, ¿cuándo sí voy a poder? Lo que hoy voy a posponer, ¿en qué momento de la línea del tiempo lo voy a volver a activar? Lo que me dijeron que haga y lo que no haga, entonces analizar qué realmente me aplica y vale la pena, quién me lo está diciendo y por qué. Entonces, no se limiten jamás con un concepto, es de ustedes y de nadie más. Si se van a equivocar, equivóquense bajo sus propias decisiones y alegres de haber hecho justo lo que desearon realizar. Después viene la parte de la aplicación. Entramos en una pequeña parte de realidad, dejamos de soñar y entramos a la parte física de lo que pensé, ahora lo tengo que hacer. Y lo primero que tengo que saber antes de hacer es qué voy a hacer, en dónde lo voy a hacer. Tenemos el sueño de este lado, ahora lo tenemos que encajar, ahora tenemos que hacer que sea real. Y es ahí donde me tengo que contestar 1.000.000 de preguntas que están de aquel lado, para que no me sorprendan en el momento que yo lo esté realizando. Tengo que saber qué producto es exactamente el que voy a ofrecer. Tengo que saber a qué sector y a qué ramo pertenece, para conocer entonces a quién va a adquirir mi producto, servicio, emprendimiento. Quién es, cómo es, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué paga, qué compra hoy, qué no paga, qué sí está dispuesto, qué le hace falta, qué le sobra. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en las áreas de oportunidad importantes. Tenemos que tener indicadores, que los indicadores, KPIs, es lo que nos va a demarcar a nosotros la capacidad y la posibilidad de poder medir nuestros resultados y poder establecer ritmos. Porque una carrera de 20 kilómetros, ¿en cuánto tiempo se corre? ¿Quién me ayuda? Yo no corro, entonces esa información no la poseo. Es como 50 minutos. 50 minutos en promedio. ¿Alguien más? ¿Nadie más corre? 50 minutos en promedio una carrera. Nosotros no tenemos que terminar la carrera para saber si ganamos o perdimos, para saber si vamos bien o vamos mal. Los indicadores son el camino, las rutas y el ritmo. Saber que si 20 kilómetros los recorro en 50 minutos, entonces 2 kilómetros en cuánto tiempo lo tengo que recorrer. Si mis 2 kilómetros los recorrí en el doble de tiempo que mi ritmo me marcaba, voy mal. No lo voy a lograr. Y tengo que empezar a tomar decisiones, a actuar y a tomar salvedades que me permitan no perder la carrera antes de haberla perdido. Esos son los indicadores. Por último, tenemos que aterrizar lo que es la relación contractual. Y esta es una de las partes más importantes que existen en el emprendimiento. Es decir,
cómo va a ser la relación que yo voy a tener para con mis clientes. Si va a ser libre, si va a ser contractual, si va a ser obligatoria, ligada, si va a ser una cuestión de satisfacción continua, si va a ser algo de fidelización, porque en ese momento, cuando yo establezca la capacidad de compromiso que tengo con mi cliente, estableceré la capacidad de compromiso que tengo para con proveedores y que tengo para poder realizar estructuras y planteamientos. Luego viene la parte del mercado, es decir, analizar con mucho cuidado ya al sujeto y al target que definimos. Porque en la lámina anterior nosotros hablábamos qué ramo y qué sector, cómo es ese gran total, pero nosotros nos vamos a enfocar a ciertos lugares y ciertas personas que se llaman target, que tenemos que identificar, y luego tenemos que lograr ver la necesidad que tienen ellos, saber qué es lo que nosotros les vamos a dar para cubrir esa necesidad, poder entender quién es nuestra competencia, qué es lo que hoy ofrecen, y encontrar cuál es la desventaja de ellos y nuestra ventaja competitiva. Y después, nuevamente, tener indicadores, pero ahora específicos para el target. No indicadores para mí, KPIs para el target. Exactamente quién es, cómo es, qué debería de comprar, cuánto está comprando, para saber si nuestro estudio, nuestro análisis, es realmente lo que estamos viviendo. Porque en muchas ocasiones, incluso los estudios de mercado se equivocan. Incluso los estudios de mercado tienen sesgos naturales y la única forma de corregirlos es analizando a la hora de ejecutar qué tan verdaderos y verídicos eran y corrigiendo. Corregir es lo más natural del mundo. En todas las más grandes plantas de todo el mundo, para poder sacar las primeras piezas perfectas, corrigieron 1.000.000 de ocasiones. No corregir es un verdadero error. Después venimos para el campo territorial. ¿Qué país y qué estado? Porque, ojo, lo que funciona en China no funciona aquí. No necesariamente, no siempre, y si funciona, no funciona de la misma manera. Nuestro país es tan grande, es tan diverso, su economía está tan marcada por cuestiones geográficas y por cuestiones de vecindad con otros países, que dentro del mismo país tenemos cambios que hacen a un estado completamente diferente del otro. Y tenemos que llegar a ese análisis. No podemos nosotros esperar que sirva para todos, tenemos que adecuar. En ese punto tenemos que entrar a la estructura de imagen. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la imagen. No hay nada más importante que cómo te ven, que qué entienden de ti, que qué creen de ti. Y eso funciona exactamente igual para una empresa. La imagen es lo más primordial que puede tener una empresa, una corporación. Desde el nombre, tener una identidad, poder ser encontrado en el momento justo por la persona adecuada, poder transmitir lo que deseo para lograr lo que el cliente quiere. Eso sería tener una estructura de imagen correcta. Nosotros tenemos que saber que una vez que ya diseñamos nuestro concepto, que tenemos nuestras estructuras, que tenemos bien analizado el mercado, el target, tenemos indicadores, antes de empezar, existimos solo de este lado. En ese momento apenas somos, pero todavía no existimos para el cliente. Vamos a existir para el cliente en cuanto nos presentemos y en cuanto él nos conozca. Y la estructura de imagen es eso. ¿Cómo me voy a presentar con él? ¿Qué va a conocer de mí? ¿Cómo lo va a conocer? Es la estructura de imagen y luego la estructura legal. ¿Por qué? Porque recordemos, ya logramos toda la parte de la empresa, ya la creamos, ya existe, ya la presentamos, ya sabemos qué queremos, a quién queremos, qué vamos a vender, cómo lo vamos a vender, qué quiere el cliente, cómo es, qué no quiere. Ahora falta ejecutar la comercialización del producto o del servicio, porque la empresa no existe realmente hasta que el primer producto es colocado. Antes de eso es una planeación absoluta. El momento en el que pasa de ser una planeación a ser un ente corporativo es el momento en el que hay un intercambio comercial. Y para el intercambio comercial tenemos que estar listos, porque es desafortunado saber que una gran cantidad de empresas, una gran cantidad de emprendimientos llevan toda la primera parte del proceso de forma correcta, pero a la hora de entrar al mercado, a la hora de presentarse, incluso ser aceptado y entrar en la competencia o ser elegidos, no estaban listos para ser elegidos. Eso es la estructura legal. Ser alguien jurídicamente,
tanto persona física, persona moral, tener registros patronales, registros en el SAT, cuentas de banco. Todo esto se realiza antes y no después del intercambio comercial. ¿Por qué? Porque si esto no está antes, el intercambio comercial no existe, no se va a poder llevar a cabo. Tenemos que tener una estructura de arranque, porque supongamos que la presentación del día de hoy yo les estoy haciendo que dentro de nuestro grupo funciona cada uno de los pasos de esta metodología y logramos ser elegidos, ser aceptados y realizar el primer intercambio comercial, una firma, un pago, una factura. Entramos en la parte importante que es la contraprestación del servicio, porque una cosa es vender, la otra cosa es entregar y por último está satisfacer. Tenemos muchas empresas que venden, pocas que entregan lo que vendieron y casi ninguna que satisface por completo. En nuestras estructuras de arranque es lo que nosotros tenemos que saber. Todavía no existo, estoy creando una empresa y estoy creando un cascarón. Yo no puedo tener gastos extraordinarios, infraestructuras extraordinarias, ser un monstruo gigantesco que consume cantidades industriales de dinero si todavía no vendo y no entrego. Tengo la primera venta, ahora voy a tener la primera entrega, la primera contraprestación. Tengo que saber cómo voy a hacer para tener una versión disminuida de lo que quiero. Esa gran empresa que en el concepto la dibujé de forma extraordinaria, no es la empresa con la que vamos a empezar. Vamos a empezar con una versión pequeñita que sea capaz de atender a los primeros clientes y luego crecer y crecer y crecer hasta llegar a ser exactamente lo que queríamos. Una versión disminuida que incluya todo y cumpla con todo lo que se prometió. Tener el formato de cómo lo voy a hacer y la infraestructura necesaria para cumplir con el servicio. Llamémosle infraestructura a la parte del financiamiento, a la parte de los proveedores, a la parte de los contratos, a la parte de la entrega, a la parte de todo lo que yo voy a necesitar, como si estuviera haciendo un juego y yo dijera, acabo de vender, tengo que llevar a cabo una ruta crítica para saber cuáles son mis 20 pasos y luego encargarme de tener lo necesario para cumplir esos 20 pasos. El financiamiento, la estructura de financiamiento, que es de las últimas estructuras que les voy a mostrar, porque luego empieza ya la parte de lo físico, de las herramientas. Tiene que existir en 3 modalidades o en 3 líneas de tiempo. El financiamiento no es nada más con lo que yo aperturo. En muchas ocasiones tenemos o cometemos el error de tener solamente el recurso para aperturar y no para prestar el servicio, y no para crecer, y no para reinvertir, y no para autofinanciar. El financiamiento tiene que existir en la parte inicial, con lo que yo voy a crear, todo lo que necesito antes de cortar el listón. La parte continua, es decir, ¿qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en 2? ¿Qué va a pasar cuando venda una pieza o un servicio? ¿Qué va a pasar si de repente vendo 100 piezas o 1.000.000 de servicios? ¿De dónde voy a sacar ese recurso? Si tengo todo lo anterior, pero no tengo esto, me voy a topar con ser ese pequeño, esa pequeña empresa que no crece por la incapacidad para cubrir los costos de una oportunidad. Porque las oportunidades generalmente vienen con grandes costos. Si el día de hoy alguien abre una pastelería y mañana llegan y te piden 1.000.000 de pasteles, normalmente vas a decir, no gracias, no puedo, a menos claro que lo hayas previsto con suficiente tiempo y tengas métodos alternos de financiamiento, orígenes diversos del recurso que puedan ser variables para poder tener si ocupas y no tener que costearlo o que pagarlo si no lo ocupas. Esto es el financiamiento continuo. Y el financiamiento anual no es nada más que la reinversión o la recolocación de utilidades, porque una empresa que tiene socios millonarios y la empresa es pobre es una empresa que está por fracasar. Una empresa exitosa es una empresa que la millonaria es la empresa que tiene los mejores equipos, que tiene el mayor financiamiento, que tiene la mayor cantidad de inventario, que se retira una pequeña parte de utilidades y la mayor proporción se reinvierte, se vuelve a colocar para hacer una versión de 2 o 3 o 4 veces más grande en cada ocasión que la utilidad se puede recolocar. Empezamos con la parte de las infraestructuras. ¿Qué son las infraestructuras? Las infraestructuras es tener todas aquellas herramientas físicas, humanas o tecnológicas necesarias para ejecutar las cuestiones alternas a mi servicio
o a mi activo, a mi producto. En este caso, una infraestructura de ventas es indispensable. Tener quien venda, tener un cuerpo de ventas, tener un programa de comisiones, tener bien definido quién gana, cómo lo gana, cuándo lo gana, por qué lo gana, a cambio de qué lo gana, tener definidos las formas, los formatos y los medios por los que yo voy a vender. Tener una infraestructura general, que no es otra cosa que poder tener oficinas, vehículos y el equipamiento primario que todo el mundo necesita para hacerlo estándar. Hablar, contestar, recibir, facturar, moverte, lo necesario. Tener una infraestructura publicitaria para tener un alcance mayor al que se tiene solamente del boca en boca, o la capacidad que tú tienes de darte a conocer en el sitio en donde estás. Tienes que colocarte en más sitios para llegar a más personas. La infraestructura legal, que es diferente a la estructura legal, porque la estructura legal es quién soy ante la autoridad, qué registro patronal tengo, quién soy ante el SAT, qué cuentas tengo. Pero la infraestructura es ok, ya existo, cuáles son mis herramientas para legalmente prestar el servicio, recibir la contraprestación, y eso se llaman contratos. Contratos de todo tipo. Contratos con proveedores, con clientes, con todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo sea sólido y esté jurídicamente establecido. Lo último es la infraestructura operativa. Entregar el servicio. Tener un organigrama dependiendo de la cantidad de personas que vamos a tener. Saber cuál es el flujo de tareas, la ruta crítica interna de cómo realizo el producto o cómo hago que nazca el servicio antes de ser entregado. Y tener las funciones que va a llevar a cabo cada una de esas cachuchas o de esas posiciones. ¿Y por qué les hablo de posiciones y no de personas? ¿Por qué? Porque nuestra empresa puede ser una persona, 2, 3 o 1000. Aquí lo que importan son las posiciones. Una sola persona podría tener todas las posiciones. Puede haber más o menos personas, pero las posiciones mínimas, indispensables, tienen que estar todas siempre operando, funcionando y siendo suficientes. El plan de acción es realizar un mapa con todo lo que dijimos en esta presentación, ponerle fecha, tiempo y darle seguimiento. Que ya hice, ¿qué me falta? ¿Cuál es la inversión inicial que nosotros vamos a tener? Primero, lo que es el producto o servicio, invertir en él, invertir en nuestra imagen, en la construcción de nuestra empresa, en la infraestructura, salir al mercado, tener soporte para seguir existiendo y no colapsarnos en un caso de un éxito brutal o de un fracaso contundente. Cualquiera de los dos polos pueden llevarte al fracaso. Nuestra administración normalmente va a estar comprendida por esta maquinaria. Esta maquinaria que hablamos de tener cobranza, nómina, pagar impuestos, tener servicios, tener materia prima, infraestructura de instrumentos financieros, que es lo que más nos va a ayudar a apalancarnos, publicidad, arrendamientos, consumibles. Por último, la parte de la Contraloría. Y estas partes que les muestro, ya estamos hablando de nuestra empresa hecha, consolidada, vendiendo, ejecutando, recibiendo una contraprestación, porque en el momento en el que tengamos éxito es cuando vamos a tener la mayor cantidad de los problemas. ¿Por qué? Porque es cuando va a haber recursos para que se despilfarren o para que se diluyan. Es donde va a haber una imagen construida que perder, es donde va a haber una calidad en el producto que detrimentar, y es donde tenemos que cuidarla a través de procesos de Contraloría. ¿Qué son políticas? Políticas que nos dicen qué se hace, cómo se hace, qué no se hace y por qué no se hace. Métodos de comprobación para saber que las políticas se están llevando a cabo, porque no hay nada más importante en un negocio que ganar dinero, porque si no ganara dinero no sería un negocio, sería una fundación o una asociación o 1.000.000 de figuras diferentes. Ganar dinero es lo primero que tiene que definir a un negocio. Tener riesgos controlados, analizados, y saber siempre que tenemos que tener un objetivo, que nos va a surgir un problema, pero que tenemos que encontrar una solución. Me quedan 3 láminas de tips que para mí son los más importantes que les puedo dar el día de hoy. Pudo haber sido muy rápido, pudo haber sido demasiada información, pudo haber sido algo que ustedes han estudiado durante el tiempo que llevan en la universidad, puede ser algo que pueden aprender en otro lado, pero estos tips se los regalo yo, porque son la forma más efectiva de decirles todo lo que me pasó y cómo no me hubiera pasado.
Y estos son tips para la creación de tu negocio. Número 1, innovar te desenmarca de la competencia. Cuando estamos en una competencia es más fácil competir contra una o dos personas que contra 1 millón. Cuando puedes innovar, analizando correctamente tus riesgos y sin entrar en etapas o en sitios en donde las oportunidades son inalcanzables, innovar puede ser tu mejor herramienta. 2, busca el hueco de mercado. Busca el hueco de mercado, encuéntralo, desarróllalo, no te claves con él, espera el momento adecuado, haz otros negocios mientras tanto, pero tenlo identificado para que llegado su momento, saltes a ese negocio, porque ese negocio puede ser el que te lleve de verdad a la luna. Tip número 3, resuelve problemas importantes, no banales. Si tenemos un producto o un servicio que resuelve los problemas menos importantes, ¿qué creen? Va a ser el producto o servicio menos importante. 4, analiza la competencia y analízala bien. Acepta que son mejores para que puedas tú poder llegar a ser mejores que ellos. Acepta en qué estás fallando para que puedas corregirlo. La competencia puede ser tu mejor maestro. Tip número 5, ama el focus group. No hay nada mejor que saber qué quiere quien va a adquirir el servicio. No qué necesita, porque generalmente quien ocupa el servicio no sabe lo que necesita. Muchas veces sabe exactamente qué quiere, porque él no es el experto en todo. Él es el experto en una cosa. El experto en algo es el siguiente tip. Es quien te va a decir cómo entregas lo que quiere y que sea también lo que necesita. Porque algo que solamente quieren no les va a funcionar y al final de las cuentas tienes la culpa. Algo que solamente necesitan, aunque les resuelva, no les gusta y al final tienes la culpa. Tú tienes que entregar algo que quieran y que les guste. 7, nada que no entiendas. No crees y no entres en nada que no entiendes. Ese es un tip de oro. Importante que te pongas a estudiar y a analizar para entender. Si quieres hacerlo, hazlo, pero primero lo entiendes y luego lo haces. 8, trabaja solo con los mejores. Tu equipo de trabajo es aquel equipo que va a determinar tus propios logros. Si tienes un equipo malo, tus logros van a ser malos y no te va a ajustar con tu capacidad o talento. Esto es una cuestión de socios y de equipos. 9, efecto wow. No hay nada más importante que el efecto wow. Nada más importante que causar un impacto, que quedar dentro de la mente de las personas, de ser recordado y de ser en su debido momento necesitado. Tip número 10, no te limites. Los límites tú los escoges, no los escojas. Tips de inversión. 1, nunca inviertas más de lo que puedes. Cuando inviertes más de lo que puedes llegar a un punto de inflexión en donde puede cruzar una línea que no va a tener un retorno. Tip número 2, nunca proyecciones optimistas. Las peores inversiones del mundo se han realizado derivadas de recibir o de realizar proyecciones optimistas que suponen haber encontrado la manera de convertir el carbón en oro o de ganar $1 millón invirtiendo 1 centavo. Tip número 3, nunca intercambies precio por calidad. Si vas a adquirir, si vas a negociar, si vas a transformar, la calidad nunca se tiene que mover. Negocia, disminuye, alarga, pulveriza el precio, no la calidad. Nunca la calidad. Tip número 4, considera 4 meses de soporte. La mayor cantidad de las microempresas y de los emprendimientos fracasan los primeros 4 meses y generalmente es por falta de recurso o de flujo para lo mínimo indispensable. Si yo tengo 120 días cubiertos, venda o no venda, tenga o no tenga, tengo 120 días para resolver el día 121. Tip número 5, considera hasta el aparcamiento. Nunca proyecciones optimistas. Nunca creas que vas a ganar más, pero nunca creas tampoco que vas a gastar menos. Cada peso importa. ¿Por qué? Porque si no lo proyectaste te va a faltar. 6, privilegia la rentabilidad. Nada más importante que lo que produce más con menos. Eso es lo más valioso. 7, emula a los ganadores. 8, formaliza cada gasto jurídicamente estable que exista. 9, nunca invierta sin garantías. Las garantías son lo más importante que existe en el mundo de los negocios. 10, privilegia el retorno. No privilegies la imagen, no privilegies la oportunidad,
No privilegias la posibilidad, privilegia el retorno, la seguridad de que al menos regrese el recurso que invertiste. Te puedes permitir perder utilidades, pero no capital. Tips de administración: gasta menos de lo que ganas. Nunca se trata de ganar más, siempre se trata de gastar menos. 2, el primero en cobrar, el último en pagar. Cuando logres esto, ser el primero que cobra y el último que paga, sin entrar en temas de conflicto ni de incumplimiento, sino bajo políticas y estándares en donde yo cobro rápido, pago tarde, pago largo, vas a poder entrar en el tip 3, que es siempre tener un flujo de efectivo positivo. 4, apaláncate de infraestructuras externas. Todo lo que pueda hacer alguien más, gastar a alguien más, invertir a alguien más, ejecutar a alguien más, que lo haga. No tienes que hacerlo todo. Lo que necesitas es ser el dueño del servicio o producto final, total, no de todo el proceso. 5, políticas de financiamiento. Hay que saber cuánto puedo pagar, a cuánto tiempo lo puedo pagar, qué puedo aceptar y qué no. No podemos decir sí a todo porque es el error de la administración. Paga un día, cobra 7. Cuando tengan sus empresas, acostúmbrense a que se paga un día. El lunes, el martes, el que día que quieran. Solo un día paguen. ¿Para qué? Para que le presten toda su atención a cobrar 7 días. Porque primero ingreso y luego egreso. Tip número 7. Distingue caro de costoso y costo de gasto. Es muy diferente algo costoso a algo caro. Algo puede ser muy costoso pero muy barato. O algo puede ser muy barato pero ser muy caro. Y lo que es un costo, siempre privilegio sobre lo que es un gasto. 8. Todo gasto tiene origen en un ingreso. Yo nunca en una empresa puedo permitir que algo se gaste si no está justificado con que anterior a el gasto existió un ingreso del que deriva el recurso para pagarlo. Un gasto que no tiene un origen comprobable de un ingreso no debe ser permitido. 9. Primero invertir, luego ahorrar y hasta el final gastar. 10. Y este es el mejor de los tips que les puedo dar. Cada que vayan a hacer un negocio, un concepto, una negociación, una venta, busquen la forma de lograrlo, consiguiendo siempre el máximo beneficio posible con el mínimo de inversión necesaria. Yo soy Gabo Salazar. Muchas gracias. Las gracias a Gabriel Salazar por venir. Le entrego un aplauso. Gracias. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Tenemos por ejemplo que vamos a ir. Sí, en algún momento el modelo estaba incompleto y las últimas empresas se desarrollaron con el 100% del procedimiento. Las primeras empresas que fueron Squad&Tran, que debe estar por aquí arriba, Bunker y Broker, se desarrollaron con una parte pequeña del procedimiento porque estábamos aprendiendo apenas cómo funcionaba. Pero las últimas empresas, que es Azteca, la parte de las gasolinerías, Seguros Infinite y Inventor, se realizaron ya con todo el modelo. Es aplicable para todos. Vamos a ver cuándo matar a una empresa cuando ya no funcionó o ejemplos que hayas tenido. De cierres. Una empresa se debe de cerrar en el momento en el que se acaba el recurso que tú le destinaste y puede empezar a comerse el recurso de otra empresa, de tu persona de forma independiente. A mí me enseñaron esta parte de en qué momento cierro una empresa, cancelo una inversión con una metáfora de una casa. Simple. ¿Cómo te llamas? Alan, yo también me llamo Alan. Entonces Alan tiene una casa, Alan tiene otra casa, ¿vale? Y él tiene una casa que ocupa 25,000 ladrillos y yo una que ocupa 20,000 ladrillos. Pero solamente existen en total 40,000 ladrillos. Alan tiene 30,000 y yo tengo 15,000. ¿Cuántos me puedes dar, Alan? 15,000. Bien, ya no tiene casa. Porque su casa ocupaba 25. Él solo me podía dar 5. Solo me puede dar lo que le sobra. Solo lo que no elimina otra cosa. Entonces, en el momento en el que nosotros entramos en una empresa, en una pérdida irrecuperable, tenemos que matarla por completo. O tenemos que cambiar el modelo. Básicamente esa sería la respuesta. ¿Alguien más?
¿Cuál es su empresa con mayor rentabilidad? Mi empresa con mayor rentabilidad sería la empresa de seguridad privada. ¿Por qué? Porque yo gano entre un 20 y un 30% por cada elemento. Sin embargo, yo no invierto el otro 80%. Cuando yo entro a trabajar a una planta, realmente me financio tanto con créditos de factoraje como con el mismo dinero del cliente. Entonces, en lugar de invertir el 80%, invierto entre un 10 y un 15%. Y si yo hiciera la conversión, termina por no ser el 20% del total, sino un 300 o 400% de lo que yo puse de mi verdadero dinero, porque el otro era dinero de alguien más. Sin embargo, no es la que gana más, porque las dimensiones de dinero son muy diferentes. La parte de la construcción genera cantidades extraordinarias de dinero, gigantescas, monumentales, pero tienes porcentajes de utilidad menores. Es decir, tienes que vender mucho para ganar poco, pero se puede vender mucho. Hay empresas como Skoltantran que ganan un 40, un 50% de lo que cobran. Yo cobro 100,000 pesos por un caso legal y estoy ganando 45,000. Pero el caso legal más grande en San Luis Potosí va a costar 1,000,000 de pesos. Es difícil conseguir algo que cueste muchísimo dinero. ¿Alguna otra pregunta? Una empresa que está a punto de aperturar, es una empresa de prestación de servicio, ¿conviene iniciarla como persona moral o...? Depende de la cantidad de dinero que tú tengas por invertir. Lo más conveniente siempre es empezar como persona moral si tienes suficiente dinero. ¿Por qué? Porque desde el día 1 creas historial bancario, historial contable, historial legal y no lo pierdes. Sin embargo, si no tienes dinero, nunca hay que decidir invertir mi dinero en un papel, porque al final de cuentas es un papel antes que en el producto o en el servicio. Si no tengo dinero como persona física, y cuando tenga dinero, entonces salto a persona moral. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo obtuviste tu primer financiamiento? ¿De dónde? El primer financiamiento que tuvimos de la primera empresa a la segunda fueron utilidades propias. Después de las utilidades propias, empezamos a apalancarnos con 3 empresas que teníamos a través de financiamientos bancarios, préstamos, créditos puente, créditos revolventes. Llegó un momento en el que los créditos nos ahogaron en el sentido de que los podíamos pagar, pero el banco no cree en ti como tú crees en ti. Él dice, para mí tú no tienes capacidad de pago, entonces te dejo de prestar, pero siguen llegando oportunidades. En ese momento integramos nuevos accionistas para levantar capital. Cuando ya no quisimos vender parte de la empresa, integramos solo inversionistas. ¿Quién ponía dinero a cambio de más dinero? Más de lo que le da el banco, pero el banco a mí ya no me daba más. Básicamente fueron los diferentes financiamientos. ¿Alguien más? Funcionaste que a los 19 años empezaste a vender enchiladas en puertas. ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? A los 19 años el dinero. Era bastante dinero. Yo ganaba 15 pesos por cada paquete de enchiladas y vendía 50 paquetes. Entonces 750 pesos diarios. A los 19 años es una cantidad importante de dinero. Sin embargo, llegó un momento en el que el dinero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque primero me casé a los 20 años, luego tuve a mi primer hijo, a mi primera hija a los 20 años, y luego empezó a haber un tema en donde vender enchiladas casa por casa no me llenaba de forma profesional, es decir, no es lo que nadie soñó, ser un vendedor ambulante. Pues por mucho dinero que tenga, tienes aspiraciones que van más allá del recurso. ¿Alguien más? ¿Cuál fue la primera empresa que hiciste? La primera empresa es Skoltantran, del despacho contable, la que está en la esquina. ¿Cómo manejas este financiamiento de inversionistas? ¿Es un crowdfunding? Creamos nuestro propio crowdfunding que se llama Invercorp, es una SOFOM, que es una casa de capital común que invierte en diferentes proyectos en donde el 60% son proyectos propios. Recibimos bloques de 50,000 y 100,000 pesos a 6 meses y pagamos un 10% trimestral y se invierte solo en contratos firmados que tienen penalizaciones y garantías y en empresas que ya están formadas. ¿Por qué? Porque es una garantía, el dinero que se presta es capital de trabajo para producir más dinero, no más. Así es como hoy conseguimos nuestro financiamiento. Invercorp Capital Financial va a manejar el fondo del crowdfunding con el que vamos a construir el rascacielos el día de hoy, que es un fondo de 380 millones de pesos.
¿Eso funciona como un fondo de inversión? Sí, es el funcionamiento de un fondo de inversión. Así funcionan todos los fondos de capital común. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido. Soy su servidor.